Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato habernos trasladado a la sede del Ministerio de Defensa para entablar este diálogo con el señor Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Buen día, Ministro. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias. Es grato llegar a esta casa que siempre impresiona. Le queda poco tiempo por acá. Es muy linda, sí. Es un monumento histórico. ¿La van a vender? Sí, nosotros si podemos, cuando nos mudemos de acá, vamos a ponerlo a venta. Esto ya fue anteriormente. Comenzó siendo la casa de una persona muy rica a principios de siglo, que trajo arquitectos de Europa para hacer esto. Es una joya. Es una joya. La venden y se traslada el Ministerio de Defensa al viejo aeropuerto de Carrasco. El viejo aeropuerto. Ajá. ¿Cuáles son las razones de este movimiento? Centralizar en un solo local todas las dependencias del Ministerio de Defensa, las que dependen directamente de esta Secretaría de Estado, que están desparramadas por acá hay 6 edificios distintos acá, que se han ido comprando y que algunos dan a la otra calle del fondo. Y después tenemos dependencias de este ministerio por distintos lugares de la ciudad. ¿Qué hacer con la Dirección de Meteorología, por ejemplo, Ministro? La Dirección de Meteorología va a quedar bajo la órbita del Ministerio de Vivienda, ya está, eso es una ley, y se va a crear un Instituto Nacional de Meteorología que Uruguay está necesitando. Es un fortalecimiento de la Dirección Nacional. ¿Y ese instituto sí dependerá del Ministerio? No, va a estar en la órbita del Ministerio de Vivienda. De Ordenamiento y Medio Ambiente. Pero en la dirección de ese instituto es muy probable que funcionen varios ministerios, delegaciones de varios ministerios, porque desde el punto de vista de la meteorología hay diversas partes del país que están interesadas. Para los agricultores hay un interés, para la navegación aérea y marítima hay otro. En fin. Bueno, hablando de temas de medio ambiente, lo que en su momento le significó a usted algunas críticas por el Plan B para el agua, luego se fueron como ratificando. Sí, lamentablemente sí. Ojalá hubiera estado equivocado. Pero sí, yo hace muchos años que comencé a denunciar bueno, no era denunciar, era alertar que teníamos ahí en Aguas Corrientes, que es una joya, ¿verdad? Que hay que cuidarla como si fuera de porcelana. Sin embargo, nos ofrece una vulnerabilidad muy grande tener un solo lugar del cual depende el abastecimiento de agua potable del 60% de la población y el funcionamiento de la red cloacal. Una vulnerabilidad desde el punto de vista de la defensa, por ejemplo. Ni que hablar, es un problema de defensa nacional, claro. ¿Y le dolió? La defensa nacional no puede estar analizando permanentemente ese tipo de problemas, de vulnerabilidades, porque son los lugares por donde nos puede venir mucho daño a la población, ¿no? ¿Le dolió, ministro, que lo criticaran de ese modo? Sí, o la indiferencia a veces duele más, ¿no? Pero bueno, yo de todos modos, lo mismo me pasó con la energía, que prediqué durante mucho tiempo y también se me terminó dando la razón, porque no era la razón a mí, es la razón a los tiempos que están transcurriendo, ¿verdad? Y este caso también es lo mismo. Porque usted dice que hay fuentes energéticas todavía inexploradas prácticamente. No, dije que había que ir a las energías alternativas, que había que tratar de zafar de la factura petrolera, que en materia de energías alternativas Uruguay estaba años y años atrasado, que UTE no había apostado. Bueno, ahora, como ustedes ven, se está apostando a la eólica, a la fotovoltaica, a la del calor solar para calentar agua caliente, para calentar agua, etcétera. Todo eso se predicó durante muchos años en vano. Hasta me llegaron a decir, siendo senador, algunos ingenieros, que navegara menos por internet. Cuando usted planteaba los yacimientos allá en Cerro Largo. Cuando yo planteaba todas estas cosas, sí, bueno, ni que hablar. La usina regasificadora.
todo eran disparates. Ahora resulta que los mismos que me decían que navegaba mucho por internet, son los portaestandartes de todo eso. Lo cual me hace dudar, ¿no?, un poco de las profesiones. Bueno, como dijo el Tony Pacheco, ahora que estamos hablando de su cuadro de Peñarol que se consagró hace algunas horas. No me felicitó todavía. Lo felicité, pero ofendido, bueno, no, pero voy paso a paso. Dijo Pacheco, para los que no me querían. Y usted también podría utilizar esa frase. Para los que no me dieran pelota. Bueno, más o menos parecido. Además decía que estaba loco. Y el calificativo de terrorista también le llegó por este asunto del agua. También, sí, se castiga al mensajero y al mensaje. ¿Hay que controlar militarmente las cuencas de agua? No, la palabra militarización, que no la pronunció el señor ministro de Vivienda, mi compañero, la inventó un titular de un diario que siempre inventa, el diario, no corresponde, ¿verdad? En el cuidado de nuestra agua y de ese regalo de la naturaleza que tenemos, que son nuestros ríos y arroyos, intervienen. Tiene que tener toda la población. Yo decía aquí a los amigos, igual que se hizo la campaña contra la hidatidosis, contra la rabia, que se empezaba a hacer en las escuelas, ¿no? Enseñar, o contra el dengue, o contra el cólera, lavarse las manos, o contra el dengue, no dejar tachos de agua. Habría que hacer desde las escuelas una campaña para que la población, los futuros hombres y mujeres del país, especialmente en el interior, supieran cuidar sus ríos y vigilarlos, es decir, bicharlos, mirarlos 2 por 3 y saber prevenir contaminaciones, verlas, ¿no?, y dar la alarma. El tema es cuando pueden entrar. Otro tema diferente es cuando hay predios enormes, sí, claro, que son por eso, cotos privados. Por eso el patrullaje de esos ríos tiene que hacerse por adentro del río. Pero no hay un despliegue militar dispuesto, digamos, para controlar el recurso. No, nosotros la Armada Nacional es la autoridad nacional en materia, dice así la ley, que la Armada, a través de la Prefectura Nacional Naval, o solo, es la autoridad marítima, fluvial y lacustre del Uruguay. Es la que tiene que ir dentro de sus cometidos. Como autoridad nacional compete la lucha contra la contaminación, que en el mar, ustedes saben, es peligrosísima. Derrames petroleros, lavado de centinas de barcos, en fin, todo eso se vigila, y hay convenios internacionales que nos ordenan vigilarlo ferozmente, diría yo, y se castiga severamente. Pero también los ríos, los lagos, interiores, limítrofes. Sobre esa conciencia ciudadana que usted menciona a propósito, en este caso del recurso hídrico, hay veces que se dice, bueno, ¿no sería interesante formar milicias populares para la defensa de estas cuestiones? No, la palabra milicia la están usando ahora para asustar a la gente y en contra de propuestas que está haciendo el Ministerio de Defensa, ¿no? Especialmente proviene de los Estados Unidos esos ataques. Están tergiversando. ¿Cuál es la idea específica? Chastrando el asunto, chastrando la cancha para confundir a la población. ¿La idea cuál es, ministro? No es ninguna idea. La ley vigente establece que el Ejército Nacional está compuesto por la población movilizada. El Ejército Nacional no es este que conocemos nosotros. Este que conocemos nosotros es apenas una parte del Ejército Nacional. Y una parte que se llama Ejército Permanente, además, militaria. El Ejército Nacional es la población movilizada. ¿La ley permite convocar a la población? No, la ley manda. La ley, por eso, la ley manda. No permite, manda. Correcto. Está vigente desde la década de los 40. Convocar hecha por sabios legisladores de aquella época. ¿Y ante qué hipótesis? Casi todos ahora las calles tienen sus nombres. Hicieron esas leyes que están vigentes, nadie las derogó. ¿Ante qué hipótesis de conflicto? Como ministro de Defensa tengo que cumplirlas. Por eso. No es tampoco que a mí se me ocurra. Salvo que si yo discrepo tengo que mandar derogarlas al Parlamento y el Parlamento sabrá si las deroga o no, pero mientras estén hay que cumplirlas, me gusten o no me gusten a mí. Y vuelvo sobre el punto, ¿ante qué hipótesis de conflicto, por ejemplo, imagina esta convocatoria? No, o hipótesis. Faculta la Constitución también de la República, dice que el Parlamento declara la guerra, o sea,
La Constitución de la República establece la posibilidad de que haya una guerra y dice que quien la declara en el Uruguay es el Parlamento. Dice también que el Parlamento define la cantidad de milicias que tiene que haber en el país. Pero la palabra milicias en la Constitución de la República se refiere a soldados, a gente armada, ¿no? ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto hay de ficción en todo esto? No hay, estos son leyes, no son ni ciencia ni ficción, son leyes vigentes. Correcto. Mi pregunta apunta a esto. ¿Cuánto hay de cuestión sólida, digamos, como hipótesis para convocar a la gente a la eventualidad de milicias? ¿Y cuánto hay de ficción, de cosas que ya se prácticamente... hizo en Uruguay. ¿Sí? ¿Cuándo? Por favor. Las instituciones del 59, en las medidas prontas de seguridad del 68-69 se militarizó los bancarios. ¿O no se acuerda? Qué poca memoria tenemos los uruguayos, ¿no? Usted me está hablando de ficción y fue una realidad muy cruda. No, me refería a lo de hoy. Y lo de hoy, la ley está vigente, permite hacer eso. Inundaciones puede haber. A eso me refería. Catástrofes nacionales puede haber. ¿Guerra por los recursos? Y todos los países limítrofes grandes, Brasil, Argentina, casi toda América dicen que es la próxima. Y se están preparando para esa. Porque acá algunos se han burlado de que el director de formación del ministerio dijera eso. Son muy ignorantes los que se han burlado, porque casi todos los libros blancos de nuestros países hermanos, de la UNASUR, dicen que esa es la próxima. La próxima. Y se están preparando para la próxima. Brasil se está preparando para defender la Amazonia, que algunas ONG que son financiadas por países potentes dicen que no, que la Amazonia es un patrimonio de la humanidad. Brasil les dijo que no, que de la humanidad nada, que es de Brasil eso. Lo mismo podría Así decirse del acuífero. El acuífero, ya ve usted por qué interesa la Amazonia. Claro. O por qué interesa el agua potable, o por qué interesa los recursos minerales, o por qué interesan los recursos estratégicos. Todas las guerras que hay hoy, no hay ni una, porque las vemos por televisión. Ustedes las transmiten. Usted dice, será ficción, y las transmiten por televisión, en vivo y en directo. No, me Todas refería, las guerras actuales son por recursos. Al escenario nuestro local. No, claro. ¿Cuál era el que podría acontecer acá? Bueno, mire, usted sabe que en el año 82 una guerra acá, cerquita, por las Malvinas. ¿Y por qué fue? Por recursos. Y no es tanto, usted la debe haber presenciado. ¿Cómo que en la región no? En el 82, hace bien poco, hubo una guerra entre Argentina y la OTAN por las Islas Malvinas. Todavía hay lío ahí por eso. Pero en la guerra, en la gran conflagración mundial de la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial, a Uruguay, que no tenía nada que ver, vio que lejos que era la guerra, sin embargo le mandaron, no había fax, ni había internet y email, pero había cables que usaban los periodistas y las radios. Por cable nos comunicaron los aliados, el Comité Aliado de Administración de los Recursos Estratégicos, que Uruguay va a comenzar a recibir apenas el 32% del petróleo que necesitaba. Y los viejos que me estén escuchando se acordarán, ya ve usted, una guerra que no, sin comerla ni beberla, los viejos que hoy me están viendo sabrán que los autos empezaron a andar a leña, las motos, los camiones, incluso los de acá andaban a leña porque no había nafta. Y Uruguay tuvo que destilar alcohol carburante, ese que ahora está destilando Raulito Sendic, hace años. Uruguay destiló, pero muchísimo más, para ponerle a los autos, porque no venía la nafta ni el petróleo. Nos dieron, y administrativamente resolvieron, a Uruguay 32%, porque el petróleo, que en esa época era barato, sin embargo era estratégico, iba para los ejércitos que estaban peleando, y para los pueblos que estaban peleando, y para las industrias de los países que estaban construyendo armas. Así que sin comerla ni beberla, Uruguay nunca produjo tanto carbón vegetal. ANCAP tenía refinerías móviles que llevaba y metía dentro de los montes para producir carbón vegetal.
nunca tuvimos, había carreras de auto a gasógeno, Montevideo Fraivento, con la leña. Entonces, nuestros padres lo vivieron eso. Y había que, antes de salir a laburar en el camión, prender el gasógeno mientras se tomaba mate para que se fuera calentando, porque si no el camión después no arrancaba bien. Ahora se está usando el gasógeno de vuelta por ahorrar combustible en países como Suecia. Mire usted las vueltas que da la vida. Así que yo le puse un ejemplo acá. Tuvimos la primera batalla naval del Río de la Plata aquí frente a las costas, ¿no? Y un lío bárbaro con el tema del gas spin, ¿no? Un lío bárbaro. Que salimos a guapear nosotros a decir, bueno, nosotros somos neutrales, así que usted se tiene que ir en 48 horas, y los tipos nos miraron feo. Y los ingleses estaban en el horizonte esperándolo. Entonces, estamos en una esquina estratégica del planeta. En la esquina Churchill decía, prefiero regalar Canadá y no el Río de la Plata, porque de acá le iba toda la comida. O sea, los recursos, ¿usted ve? Interesante. Y para estas cuestiones, para esta esquina estratégica, ¿imagina un ejército nacional o supranacional? Lo que, bueno, Uruguay históricamente, justamente desde esa guerra, tuvo una alianza estratégica con Estados Unidos, votada en el Parlamento, por el Partido Colorado, porque no lo votaron ni los blancos. El TIAR, el Tratado del año 53, que está vigente, con Estados Unidos, único país con el que teníamos una alianza militar. Entonces, nosotros, en base a esa alianza, había una teoría que rige prácticamente hasta ahora, que tenemos que tener un ejército pequeño de élite que resista unas 48 horas hasta que venga Estados Unidos a defendernos. ¿Usted se da cuenta? ¡Qué barbaridad! Hasta ahora, mire que está vigente. ¿Y usted? Yo no fui. Claro. Yo no fui. Pero el Frente Amplio tampoco fue. Pero si tiene que cumplir la ley es así, entonces. Está vigente, es ley. Es ley. Ante una situación así, que venga Estados Unidos a las 48 horas. Más o menos. En aquella época se calculaba eso, ahora puede estar más rápido. Pero, digo, usted me hizo una pregunta si es una defensa nacional o con alguien. O regional. Bueno, hasta ahora fue. Ahora nosotros firmamos con la UNASUR. Desde el gobierno del Frente Amplio se firmaron. No. Yaya Mandufau, Partido Colorado, en el 2003 firmó por primera vez, después de 60 años, un tratado militar con Rusia. Después, cuando subió el gobierno del Frente Amplio, se han firmado tratados con Argentina, con Brasil, con todos los países de América del Sur. Nos queda Colombia, que está en estudio. Y Venezuela ya está yendo al Parlamento. En pocos años se firmaron con cantidad de países. Y tenemos pretratados con Francia, con Turquía, o sea que son semitratados, con China. Pero esto se hizo ahora, es flamante, reciente. Está casi con olor a pintura. Con olor a pintura fresca. Pero el Uruguay antes tenía una alianza militar con Estados Unidos. Ahora, la UNASUR, que tiene un consejo de seguridad y tiene una escuela de estudios militares superiores, etcétera, etcétera, es de algún modo un proyecto de defensa cooperativa. ¿Y sabe qué? La UNASUR dice, por los recursos. Ahora, ministro, ¿sabe que personalmente, de pronto no estoy entendiendo bien, Uruguay entonces tiene como dos opciones para apelar en circunstancias de conflicto? La UNASUR, los convenios que ha firmado, y también la ayuda de Estados Unidos. ¿Me quedó claro eso? Por ahora está vigente, sí. Me imagino, ¿y usted cuál elegiría? Estamos discutiendo con Estados Unidos, está arrancada la discusión. La embajadora Reynoso se escandaliza cuando dicen esto de una base militar estadounidense en Uruguay. ¿Usted también? Sí, ni que hablar. Yo soy herrerista en ese sentido. La memorable interpelación del año 1940 del joven senador Eduardo Víctor Aedo, pero mandada y ordenada por Luis Alberto Herrera, que yo me la sé de memoria esa interpelación, recomiendo leerla. Cuando ya el ministro Colorado, Guani, estaba en el suelo, lo terminó de liquidar Herrera. Una memorable. Gracias a esa interpelación no tenemos bases norteamericanas en Laguna del Sauce, en La Paloma y en La Coronilla. No, perdón, en La Paloma y en Santa Teresa.
Se expropiaron los terrenos y todo para las bases, ¿eh? Yo tengo esos terrenos ahora y tengo los títulos de propiedad que dice 1940, se expropia, para construir una base. Que no sé qué hacer ahora con ese terreno. Capaz que lo vendo también. Pero base no, de ningún modo. No, la que tenemos en la Laguna de Sauces es uruguaya. Claro. Y un TLC con Estados Unidos no debería la implicar... historia. Ahora, Estados Unidos y Uruguay han avanzado en acuerdos militares en este último tiempo. No, nosotros ha estado siempre más o menos en la misma. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos con Estados Unidos, yo no entiendo mucho, porque esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte jurídica no entiendo mucho. Lo otro entiendo bien, un convenio marco, que es el del 53, ¿estamos? Yahvé tiene como 60 años. Y si usted lo lee es como para ir a pelear en la guerra de Corea, está totalmente obsoleto, hasta para los propios Estados Unidos. Yo se lo dije a Panetta, el ex ministro de Defensa, le digo, pero esto, mire, don León, es como para ir a pelear a la guerra de Corea. Y sí, es verdad. Era para pelear contra la Unión Soviética. La guerra de Corea, que estuvimos a punto de ir a la guerra de Corea, ¿no? Gracias otra vez al Partido Nacional, no fuimos a pelear a la guerra de Corea, los colorados nos quisieron mandar a la guerra de Corea en el año 50. Los veteranos también se acordarán de ese formidable debate nacional que hubo. Bien, en base a ese convenio que ya había un acuerdo militar secreto. No, mire que le estoy diciendo una cosa muy grave. Bueno, pero... Es gravísimo lo que estoy diciendo. Yo lo que había un acuerdo militar secreto entre el Partido Colorado y Estados Unidos, que rigió hasta entrada la década de los 60 y pico. Y la primera vez que esto fue al Parlamento fue ahora. Antes no pasaba ni por el Parlamento. Era secreto ocultado a los blancos. En la época del colegiado, a los blancos que integraban el colegiado. Y en la época y en todas las épocas para que los blancos del Parlamento no se enteraran. Por percibir la gravedad de sus dichos, quería redondear esto con un concepto, con una afirmación, a ver si estoy entendiendo bien y es correcto. Ante o bajo amenaza, Uruguay apela a Estados Unidos porque así está determinado. No sea malo, no me tergiverse. Bueno, nosotros ya le dije que tenemos un acuerdo con UNASUR. Pero antes me dijo también que está vigente, rige... podemos o no, porque eso es un problema del Uruguay, ¿verdad? Y de los gobiernos que haya en Uruguay. Porque están vigentes, las leyes que están vigentes están vigentes. Por eso, entonces no es tergiversar, entonces. No, sí, pero ya es como aquello de la militarización de los ríos. Que es exacerbar, o que yo declaré que en Uruguay había lavado, como dijo otro diario. Eso es una manera de hacer entrevistas que después se tergiversan totalmente. No usted, porque usted no puede tergiversarlo porque estamos grabando, pero los diarios que recojan esto, hay uno que tergiversa. Mañana va a salir todo totalmente distinto. Eso ya lo sabemos todos los uruguayos. El diario más vendido de Uruguay. ¿Y a eso apunta la ley de medios, a regular eso? No tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con la ley de medios. Es que la Constitución de la República, viejísimo es esto, establece un mecanismo mediante el cual el mando superior de la Fuerza Armada, o sea, el Poder Ejecutivo, puede, cuando quiere, llamar a la movilización. De acuerdo a lo que marcan las leyes que establecen cómo es esa movilización. ¿Usted qué edad tiene? Casi 50. Usted es movilizable. O sea, estoy en condiciones. Usted es reserva territorial, sí. Forma parte del ejército uruguayo y no lo sabe, ¿vio? No se lo dijeron nunca. Que usted forma parte del ejército nacional. Por ahora no, porque no hay necesidad. Pero usted en cualquier momento, si pasa algo, no guerra, catástrofe nacional, regional o departamental, es movilizable para ayudar. Como pasó en el 59, que se evacuó toda la ciudad del Paso de los Toros. Y en caso de guerra o peligro de guerra también es movilizable. Usted me dijo en la entrevista anterior allá en el canal... Ya lo veo a usted por acá, buscando el paso.
me dijo algo así también, ¿no? Que era posible esta Estos muchachos situación. que están en las cámaras, También, estos son jóvenes además, pero tienen no mucho son, más. van para, son reserva activa, es decir, Y el asunto, ¿sabe qué? son los que van para el frente de cabeza. Ministro, ¿y cómo se preserva lo institucional de lo político? ¿Qué es eso de lo institucional? Porque muchas veces también uno se pregunta, bueno, pero ¿y el ejército no debería estar también con un condicionamiento, o no corre riesgo de estar con un condicionamiento ideológico, político, partidario? Siempre ha estado el ejército uruguayo, lamentablemente, bajo una feroz influencia civil peligrosísima. Una época que fue Colorado, era una dependencia del Partido Colorado. Totalmente Colorado. No entraba un blanco ni por donde el juez. Lo dijo hace poco Lacalle en el libro que le hizo Jorge Amado. Dice, mire Lacalle, uno de mis objetivos fue penetrar en dos cotos cerrados del Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y la colectividad judía. Y lo logré. Lo de Fernando Así Amado, que hace poco que los blancos... Era una dependencia del Partido Colorado creada contra los blancos, porque los blancos tenían sus ejércitos que se le también, pero eran otro tipo de ejércitos, 2 por 3 y más para las cuchillas. Se levantaban Hubo un caudillo blanco de Soriano que hizo una revolución porque el gobierno se le había sublevado. Bueno, supongamos entonces que el Partido Nacional a través de Lacalle ingresó a ese coto reservado, ahora lo puede hacer también el Frente Amplio, un intento similar. Yo creo que no lo tiene que hacer nadie. Ajá. Es decir, usted me preguntó una cosa, yo le dije, desgraciadamente, estuvo controlado por los Estados Unidos, como ya le expliqué, ¿verdad? Sí, sí. Estuvo controlado por los civiles de Estados Unidos, porque no vamos a, lo que manda es Wall Street, en Estados Unidos no manda el Pentágono, no seremos tan otarios de pensar que manda el Pentágono, que los militares estadounidenses mandan algo. Estados Unidos manda Wall Street y el complejo industrial y militar, ¿verdad? Son civiles, perfumados, trajes de alpaca, gente que no se mancha jamás las manos. Son los que están definiendo todas las guerras que estamos viendo ahora, en Libia, en Siria ahora, en Afganistán. Todas esas guerras que usted ve que hay permanentemente, hay más guerras que antes. Y ojalá no pasen a mayores, porque nosotros sin comerla ni beberla acabamos a sentir las consecuencias. Si se llegan a ir de las manos, y se están por ir de las manos 2 por 3. ¿Cuál es el sector más caliente desde su punto de vista en esta...? El Medio Oriente, obvio. Obvio, no lo ve cómo está eso. Y ahora Rusia le puso unos brutos cohetes a Siria. Lo de Corea, por ejemplo, no cohetes es... que pueden llegar a Israel protesta, tenemos nuestro cielo. Y Rusia entró en el Mediterráneo con una bruta flota. Mire que está fea la cosa ahí. ¿Más grave esto que la amenaza norcoreana, por ejemplo? No, más o menos. Pero la norcoreana me parece que es mucho cha-cha-cha. Esto es tan al tiro. Ustedes me lo transmiten a mí por televisión y me preguntan dónde está más brava la cosa, pero si prendo la televisión y veo las masacres que se están llevando a cabo. Usted tiene un cargo un poquito más estratégico que... Entonces, bueno, pero hay que interpretar a qué se deben esas masacres. Esos pueblos, desgraciadamente, son demasiado ricos. Tienen petróleo y otras cosas. Entonces, donde hay guerra, algo hay abajo del piso. Hasta ahora es por los recursos, usted vio, esas guerras son por eso. Me permite este ejercicio, digamos, le muestro 3 fotografías y usted hace o dice lo que quiere de ellas. ¿Le Sí, parece? señor. Bueno, aquí está, la primera. El rey Juan Carlos. Bueno, un rol protagónico en la salida democrática de España, una transición que si la nuestra fue difícil, la española con una guerra civil que en realidad terminó cuando se murió Franco, en el año 75. Yo estaba preso. Cuando salí, una de las cosas que más quise leer es cómo hizo España para no volver a entrar en una guerra civil. Y es maravillosa la transición española. Y este señor, cuando era joven, cumplió un gran rol. Solo por eso merecería el agradecimiento de los españoles y de nosotros también. Además se preocupó mucho por la salida democrática en Uruguay también. Barack Obama. Bueno, un cambio fenomenal dentro de los Estados Unidos, que una persona de color
llegar a ser presidente, un hombre inteligente, un hombre que tal vez tenga algunos rasgos de progresista y hasta de izquierda, pero está controlado por los que mandan en Estados Unidos, que no son los presidentes. Los presidentes incluso los matan 2 por 3, tienen la mala costumbre en Estados Unidos que 2 por 3 los matan, ¿no? A menudo los matan. Es nada más que presidente de los Estados Unidos, pero no es el que manda. El que manda, él sabe bien quiénes son los que mandan. Amodio Pérez. No, una intrascendencia y una insignificancia, ¿no? Algo que no me puede ocupar a mí ni un minuto de mi tiempo. Ha Ya sido ve muy que bueno. está ocupado, gravísimo. Muchas gracias, ministro. Muchas a ustedes.